Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado y el gusto de estar con todos ustedes en estas capacitaciones que se le ofrecen al Sindicato en Telecomunicaciones de México, especialmente con un problema grave, terrible para los trabajadores, la renuncia. Y la renuncia cuando no es voluntaria, cuando es forzada. Les voy a presentar un material. A ver, la renuncia forzada. Mm, terrible situación para los trabajadores, pero muy, muy frecuente. Por eso estoy haciendo estos temas, porque la verdad es que todos los días llegan varios trabajadores con esta problemática. También así se llama la renuncia involuntaria, a la que los trabajadores son obligados. Es aquella en la que al principio puede parecer que el trabajador renuncia voluntariamente a su puesto de trabajo, dando lugar a un despido indirecto, que es cuando el patrón obliga a renunciar al trabajador. Situación terrible porque es un abuso. Si firmas alguno de documentos o tu renuncia bajo presiones, engaños o amenazas y quieres demandar a la patronal para que el documento sea declarado nulo, si el documento de la renuncia, tendrás que comprobar que la renuncia fue coaccionada. Si no, no. El pago de los salarios a destiempo o o el no pago del mismo, el cambio de los horarios de trabajo, la hostilidad y algunas otras irregularidades son repetidas una y otra vez para lograr el hartazgo del trabajador y renunciar. Los tipos de acoso que el patrón puede llevar a cabo son estrategias para cansar, para hostigar, presionar y discriminar al trabajador. Son conductas que buscan intimidar, dañar la autoestima, salud, estabilidad mental de la víctima. Esto también puede pasar con gritos, ridiculizaciones, sobrecargas de trabajo, quitar tareas sin razón aparente y también cuando les otorgan o les asignan proyectos que son imposibles de realizar. También quiero decirles que dentro de estos problemas laborales, el mexicano tiene una característica tremenda. Antes no se le llamaba bullying, pero ahora sí. Y los hombres, los señores, en especial los señores, se llevan muy pesado a veces. Y esto no siempre es, pues, bienvenido por los otros, ¿no? Entonces, es importante que tengan en mente que si nos los hace un compañero de trabajo, es una cosa, pero cuando nos los hace el jefe o los jefes, es tremendo. Ujú. Cuando el trabajador es obligado a renunciar sin motivo alguno, las empresas deben pagar la indemnización por dejarlo sin trabajo, pues se trata de un corte de relación laboral unilateral y forzado. Este caso se conoce como despido forzado o autodespido. Ujú. El acoso para forzar la renuncia puede ocurrir de forma horizontal, cuando nuestros mismos compañeros nos orillan a esto, entre compañeros de trabajo, de forma vertical, cuando lo ejerce el personal de confianza o con un nivel más alto y vertical descendente, cuando el hostigador es de un nivel más bajo que la víctima. En esto del nivel, hay que tener claro que no me refiero a niveles sociales ni tampoco a niveles económicos, no, 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 nada de eso. Me refiero específicamente a las categorías de trabajadores. Ujú. Nada más a eso. No vayan a pensar de otra forma. El comportamiento agresivo con, que está encaminado con el objetivo de producir una renuncia voluntaria es una práctica común dentro de las empresas mexicanas. Sí, siempre, siempre. Eso es una constante. El documento mediante el cual el trabajador presenta su renuncia debe indicar las razones claras por las que está decidiendo cortar el vínculo. A la hora de la demanda deberá adjuntar pruebas de las causas que utilizó el empleador para obligarlo a renunciar. Si no, no va a haber este, una efectividad en intentar hacer ninguna de las acciones que podemos hacer. Entre las mayores causas de renuncia
a nivel mundial se encuentran las relacionadas con las malas actitudes de los jefes, que solo consideran a los empleados simples máquinas de productividad. Esto es algo tremendo, pero cierto. Las agresiones más comunes son las burlas, como lo vimos, los insultos, las bromas muy pesadas, pero también algo importante, la exclusión, el aislamiento, las humillaciones y el exceso de trabajo. La Suprema Corte de Justicia de nuestro país publicó un criterio donde se establece la obligación de relatar, fíjense bien, a ver, esto es algo súper importante. La Suprema Corte establece que debe haber una relatoría de lo que pasó y cómo pasó. Dice, estableció la obligación de relatar exhaustivamente, esta fue la palabra que utilizó la Corte, exhaustivamente las circunstancias que viciaron la renuncia y el trabajador debe establecer pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales fueron obligados a presentar su renuncia. Estas circunstancias de tiempo, modo y lugar es explicarle al juzgador en qué lugar, cómo fue, por medio de qué me obligaron, insultos, amenazas. Algunos los amenazan con llevarlos al Ministerio Público, inventarles delitos, mil cosas. ¿Y en dónde estuvo? ¿Dónde ocurrió el hecho? Una semana laboral promedio está conformada por 40 horas semanales, pero si el volumen de trabajo supera las 50 horas, será una sobrecarga laboral que puede incluso acabar en problemas de salud. Eso es real. Muchos trabajadores entregan no nada más su tiempo, sino su vida y su salud a las empresas. La renuncia de un trabajador puede estar viciada y puede ser declarada inválida. Sí, claro que sí. Cuando la voluntad del trabajador de terminar la relación de trabajo no es resultado de su libre decisión, sino obligado a firmarla por dolo, mala fe o violencia. Estos son términos jurídicos, pero nosotros entendemos bien cuáles serían estas maneras de obligarte a ir, ¿no? Por dolo se entiende, y eso es algo importante que debemos saber. Por dolo se entiende cualquier sugestión, artificio o circunstancia que se emplee para producir un error. ¿Cómo que para producir un error? Pues cuando yo estoy pensando que es otra cosa. Por ejemplo, me están dando a firmar unos documentos diciéndome que es para un seguro de vida y es mi renuncia. Ajá. Hay que tener cuidado. No reconocer los aportes o ideas de los empleados que pueden dar excelentes logros y resultados para la empresa es otra táctica. No se trata solo de un aumento de salario, sino de un reconocimiento público por las cosas que salieron bien. Para continuar con estas características que se llevan a cabo durante las renuncias forzadas, vamos a hablar ahorita de la mala fe. Esta se configura cuando se reconoce que alguna de las partes sabe que la otra, en este caso la empresa, sabe que el trabajador está pensando algo distinto, pero disimula y no dice nada. Por ejemplo, cuando les dicen, aquí tu horario de trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero no te puedes ir hasta que no termines la última instalación y eso es a las 10 de la noche porque te están mandando órdenes hasta las 9, a las 7, a las 8 de la noche. Ujú. La violencia requiere de la fuerza física, amenazas, amagos de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o los bienes de la víctima. Pues es así. No te vamos a pagar, no te vamos a dar finiquito, si no renuncias y yo te la dicto y tú haces lo que yo quiera, no. Ujú. Y también cuando los amenazan con llevarles a cabo procedimientos por la vía penal. Esta es parte de la violencia. Es imprescindible que se detalle, no solo que se mencione en forma genérica, cualquiera de estos tres vicios del consentimiento que acabo de mencionar. Ujú. Es importante que el trabajador lo tenga claro. Debe saber qué fue lo que pasó y poderlo decir. Es común que muchas empresas pacten con sus empleados una renuncia voluntaria a cambio de una suma de dinero que no se parece a lo que le corresponde si se enfrentara a una indemnización constitucional. Es importante que lo sepan también, aunque también están en su derecho de decir, ¿sabes qué? Yo me llevo esta lana y ya no quiero tener broncas con ellos. También se puede. Reclamar la nulidad de una renuncia debe tener como sustento un hecho o hechos. ¿Cuándo ocurrió? ¿En dónde? ¿Y cómo se dieron estas circunstancias?
Los trabajadores deben recabar la mayor cantidad de pruebas, como la presentación de testigos, grabaciones con el celular, denuncias ante el Ministerio Público, debido a que es insuficiente solo con los documentos en las que aparece que fue separado. Claro, las cartas de renuncia, pues obviamente no dicen todo lo que pasó, ¿no? Nada más lo que la empresa puso ahí, y si los obligan a firmarla de su puño y letra, pues a veces ni siquiera podemos leer lo que escribieron porque estaban tan nerviosos, o en algún caso de trabajadora yo he visto que ni siquiera pudo escribir la renuncia desde que estaba llorando. La renuncia forzada es lo contrario a la definición más sencilla de renuncia. Es decir, es lo opuesto al acto de voluntad unilateral, libre y espontáneo que pone fin al nexo laboral. Dicha voluntad debe constar de manera indubitable por escrito. No debe quedar duda. Y si se redacta afirmando que el trabajador no va a acatar otra negociación, pues entonces acepta. Ujú. La renuncia no, cuando es forzada, es arrancada, no se emite de forma libre, y si tenemos pruebas de esto, pues es mucho más fácil poder hacerle pues un procedimiento a la empresa y reclamar lo propio. Cuando la renuncia obedece a una disyuntiva del patrón, a, a un deseo del patrón, salvo el caso en que el empleador demuestre que en el contrato de trabajo se pactó la posibilidad de la prestación de un servicio con condiciones distintas de trabajo. Entonces, salvo esta posibilidad, nosotros estamos en la capacidad de llevar a cabo un procedimiento en contra del patrón. Decidan bien lo que quieren, piénsenlo y adelante. Si quieren recibir más información sobre derechos laborales, intégrense por favor a nuestra lista de participantes. Les pido que envíen un correo electrónico al centro digital laboral @gmail, centro digital laboral CDL, perdón, @gmail.com, y les voy a mandar información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo. Así que si me siguen, si me conocen y les importa un poco lo que hago y quieren estar al tanto, bienvenidos, bienvenidas, un trabajador y una trabajadora más informados. Muchas gracias por verme. Seguimos adelante. Suscríbanse al canal. Saludos. Buenas noches. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Buenas noches.